Asalto del castillo de Chapultepec. Combates en las garitas. Junta de guerra en la ciudadela. En el capítulo anterior dejamos a las tropas mexicanas que escaparon de la muerte en la acción del Molino del Rey, colocadas ya bajo el abrigo de los fuegos de Chapultepec, y a los enemigos posesionados del campo de batalla. Esta situación duró poco tiempo. Los americanos recogieron a sus heridos y enterraron a sus muertos, permaneciendo entre tanto duraba esta operación acampadas una parte de sus fuerzas en las lomas inmediatas, en una actitud amenazadora. Al fin volvieron a entrar en sus cuarteles de Tacubaya. En concepto de muchos de los jefes enemigos, la acción del Molino del Rey fue una de las más costosas e inútiles para el plan y objeto de los invasores, pues perdieron, como se ha visto, cerca de 800 hombres y sus mejores oficiales, sin haber encontrado esa cantidad inmensa de materiales de guerra que ellos creían encerrados en los edificios, y que también suponían ser un recurso inagotable para la defensa de la capital. Los generales Scott y Ward, después de la batalla, tuvieron una agria desaveniencia, que más tarde ocasionó que el primero privara del mando a Ward y éste lo acusara al gobierno de los Estados Unidos. Mas cualquiera que fuese el éxito de tal suceso con relación al enemigo, no cabe la menor duda que para nosotros fue una gran desgracia. La muerte del coronel Valderas y las balas del combate destruyeron casi totalmente a uno de los mejores y más valientes cuerpos de la Guardia Nacional. Una de las piezas de grueso calibre de Chapultepec se reventó. La batería de campaña se perdió, en unión de alguna cantidad de parque. Las posiciones, una vez destruidas, no podían servir para una segunda defensa, y la moral, dígase lo que se quiera, padeció mucho, pues casi toda la población se convenció de que esa formidable masa de 4,000 caballos de poco o nada serviría si no era dirigida por jefes expertos y que supieran aprovechar la buena disposición y entusiasmo de los soldados. Todas estas circunstancias, cuando hay abundancia de dinero, repuestos de artillería y municiones, jefes experimentados y valientes a quienes emplear, casi son insignificantes, pero cuando todo es limitado y además el enemigo está encima, no puede menos sino que influir poderosamente en el resultado de las subsecuentes operaciones. Con todo, creemos que en este punto y conociendo nosotros mejor la posición en que nos hallábamos, los americanos creían bien, es decir, que el apoderarse de unas cuantas piezas de artillería y de unas posiciones que no podían sostenerse, no valía la pena de perder 800 hombres, teniendo forzosa necesidad enseguida de retirarse a sus cuarteles. Esta indicación la hacemos porque pasado algún tiempo podrá servir para que científicamente se escriba la crítica de las operaciones de esta guerra, crítica que no dejará de colocar al general Scott en el rango de un muy mediano capitán y de analizar los pomposos partes de los jefes enemigos que refieren con mucha seriedad que 1,000 soldados americanos han vencido en la mayor parte de las batallas a 6 o 7,000 mexicanos. En este punto nosotros hemos querido conservar una severa imparcialidad, mortificando en la mayor parte de las ocasiones nuestro amor propio nacional. Luego que, como hemos expresado, los enemigos se retiraron de nuevo a sus cuarteles de Tacubaya, se hizo por nuestras fuerzas un reconocimiento del campo y se volvieron a ocupar momentáneamente las posiciones sin intención alguna de volverlas a fortificar y defender. El lector, que se ha enterado de los hechos que hemos procurado poner delante de sus ojos de la mejor manera posible, se asombrará al saber que el general Santa Anna publicó una proclama, asentando que se había obtenido un triunfo completo sobre los enemigos, y que él en persona había conducido al combate a las tropas de la República. Estas proclamas, acompañadas de comunicaciones análogas del enemigo, se enviaron por extraordinarios violentos en todas direcciones, de modo que las autoridades de toda la nación creyeron, y acaso creerán muchos hasta hoy, que se obtuvo una victoria en el Molino del Rey. La verdad histórica nos pone en el preciso deber de destruir estas ilusiones, si es que todavía existen. Para solemnizar la victoria que el gobierno decía haberse alcanzado sobre los enemigos en el molino, se repicaron las campanas de todas las iglesias y se tocaron dianas en los cuarteles. No podemos decir hasta qué punto sea conveniente y provechoso para conservar la moral de las poblaciones y de la tropa el ocultar los desastres de la guerra o hacerlos pasar como triunfos. En aquellas circunstancias todo el mundo guardó silencio en lo público, pero todo el mundo también, hablando en el sentido figurado, a pesar del pleno conocimiento que había del honroso y puede decirse brillante comportamiento de la infantería, presintió los desastres que seguirían muy brevemente y calculó que una vez perdido Chapultepec, la ciudad sería presa de los triunfantes enemigos. En cuanto al general Santa Anna, aunque procuraba forjarse ilusiones,
Juzgamos que pensaba en ocasiones lo difícil de la situación y preveía que tendría que sostener nuevos combates con un enemigo afortunado y tenaz en sus determinaciones. En efecto, al punto a que habían llegado las cosas, el general Scott no debía ni podía hacer otra cosa más que duplicar sus esfuerzos. No tenía más que dos extremos, o un triunfo completo o una retirada a Puebla. Esto último habría sido peor que una derrota. La caballería, las guerrillas, la infantería disponible en México, que era todavía respetable, se habrían lanzado a su persecución, y en pocos días su papel de sitiador y de ofensor lo habría cambiado por el de un general sitiado, obligado a mantenerse a la defensiva. Las cosas, como pronto veremos, se dispusieron sin duda por un designio de la providencia en contra de la causa de México. En los días que transcurrieron desde la batalla del Molino del Rey hasta el 11 nada ocurrió de notable, y los enemigos no hicieron demostración alguna sobre Chapultepec, tanto que llegó a creerse por nuestros militares que se había cambiado por el general Scott la base de operaciones, y que los ataques serían dirigidos a otras garitas indudablemente más débiles. El general Santa Anna en esos días continuó residiendo en Palacio. Se levantaba a las 4 de la mañana, montaba a caballo y recorría las garitas y puntos fortificados, ocupándose de multitud de pormenores que lo distraían tal vez de formar un plan general y bien combinado para obtener un triunfo. Después del suceso del Molino del Rey, se hizo más sensible la necesidad del gran número de tropas y suficiente artillería para defender una ciudad tan extensa como México. Nuestras fuerzas diseminadas en las garitas y fortificaciones, y sin dotación necesaria de artillería, estaban reducidas a fracciones poco numerosas, obligadas a resistir los fuegos de 10, 12 y 15 piezas de artillería y los ataques de gruesas columnas de infantería enemiga que podía ser reforzada por las tropas de reserva. En suma, los enemigos estaban en posición de ser más fuertes en el punto que eligieran y de superarnos en número, mientras nosotros, para oponer igual o mayor número de fuerzas en un ataque, era necesario dejar abandonados otros puntos que podían ser sorprendidos fácilmente. El general Santa Anna tenía tan pleno conocimiento de esto que en una ocasión que escuchó un tiro en Palacio, montó precipitadamente en el caballo de un dragón y sin esperar a sus ayudantes partió a la garita de San Antonio. Daremos una idea de la situación que tenían los enemigos alrededor de la ciudad antes del ataque de Chapultepec y de la posición que dentro de ella guardaban nuestras tropas. El cuartel general estaba situado en Tacubaya. El general Scott residía en el palacio del arzobispo. La brigada del general Ward estaba cuartelada en las casas del pueblo. Las divisiones de los generales Pillow y Quitman se hallaban acantonadas en Coyoacán. El depósito general de carros, municiones y artillería se hallaba en Mixcoac. La retaguardia y reserva compuesta de las brigadas de los generales Smith y Twiggs se hallaba en San Ángel. Del 9 al 11 hicieron los movimientos siguientes. Las divisiones reunidas de Pillow y Quitman se movieron silenciosamente en la noche del 11 a Tacubaya. Delante de las garitas orientales de la ciudad, es decir, San Antonio, La Candelaria y el Niño Perdido, quedaron fuertes destacamentos de infantería y caballería y una batería de 12 piezas de cañón, una mitad de ellas ligera y la otra de artillería de batir. El coronel Harney, comandante de la caballería, con una parte de ella se hizo cargo del depósito y prisioneros que estaban en Mixcoac. Otra fracción de la caballería cuidaba el flanco y retaguardia americana. En la noche del 11 establecieron 4 baterías para batir el castillo. La primera, compuesta de 2 piezas de a 16 y un obús de 8 pulgadas, fue colocada en la hacienda de la Condesa para batir el lado sur del castillo y defender la calzada que va de Chapultepec a Tacubaya. La segunda, compuesta de una pieza de a 24 y un obús de 8 pulgadas, fue situada en el punto más dominante de las Lomas del Rey y frente al ángulo sudeste del castillo. La tercera, compuesta de un cañón de a 16 y un obús de 8 pulgadas, fue situada a cosa de 300 varas al noroeste de los edificios del molino. La cuarta, que solo era un mortero de 10 pulgadas, se colocó dentro de uno de los molinos, perfectamente abrigado y oculto con una alta pared del acueducto. Finalmente se preparaba a batir el castillo 4 piezas de grueso calibre, 4 obuses y un mortero. El día 12 a las 3 de la tarde, la brigada del general Pillow se movió de Tacubaya a las Lomas del Rey y ocupó los edificios de los molinos. Con muy leves diferencias, estas eran las posiciones generales del enemigo. Sus fuerzas de todas armas llegarían a 8,000 hombres con numerosa y bien servida artillería, aumentada considerablemente con las piezas perdidas por nosotros en las anteriores batallas.
Demos una ojeada ahora a la ciudad que iba a ser asaltada. Por el bando publicado en 29 de julio, se prevenía que, en el momento que se tocara alarma, cada uno de los regidores se dirigiera a su cuartel respectivo para que ordenadamente atendiera a cualquiera de los casos que podían ofrecerse. Los regidores, pues, ocuparon sus posiciones y don Manuel Reyes Beramendi, alcalde primero, quedó en las casas consistoriales, recibiendo todas las órdenes del general en jefe. Las fortificaciones de las garitas amagadas se reforzaron cuando fue dable, trabajándose incesantemente en ellas, para lo cual se presentaron multitud de paisanos, acudiendo otros a ser espectadores de los trabajos y de las operaciones militares. La justicia nos obliga a decir que la mayor parte de los capitalinos obraron con mucha actividad y patriotismo, y que el señor Reyes Beramendi fue incansable en cumplir los delicados deberes que estaba encargado como alcalde primero. Por lo demás, el aspecto de la ciudad, y salvo el paso y movimiento frecuente que hacían las tropas por las calles, era verdaderamente triste y aterrador. La emigración de multitud de familias desde el principio de las hostilidades del enemigo en el Valle de México había quitado a la capital ese movimiento y vida que se observa en épocas comunes, circunstancia que se aumentaba con el encierro a que estaban reducidas otras personas, o demasiado egoístas, o por demás pusilánimes. Difícil nos sería dar cuenta exacta de los diversos y multiplicados movimientos que ejecutaron las tropas de unos puntos a otros, por orden del general Santa Anna. Sin embargo, procuraremos dar al lector una idea aproximada del estado que guardaban nuestros puntos de defensa, una vez que igual cosa hemos hecho respecto del enemigo. Hablaremos en primer lugar de Chapultepec, la llave de México, como entonces se decía vulgarmente, y cuyos recuerdos y tradiciones la hacían doblemente importante para el enemigo, además de los proyectos militares que había concebido. En el exterior había las siguientes obras de fortificación: un hornabeque en el camino que va de Tacubaya, un parapeto en la puerta de la entrada. En la cerca que rodea el bosque al lado sur se construyó una flecha y se abrió un foso de 8 varas de ancho y 3 de profundidad. Este foso debería haber rodeado todo el bosque, pero no hubo tiempo para concluir la obra. En lo anterior había las siguientes fortificaciones incompletas, muchas de ellas: en el perímetro del jardín botánico, una banqueta apoyada en la pared que servía de parapeto, cosa de 250 varas de un andamio que debería rodear la cerca del bosque y proporcionar que a cubierto pudiesen hacer fuego los soldados. Una flecha al sur enfilando la entrada, otra flecha al oeste y la última en la glorieta al pie del cerro. Además, por el punto donde se suponía debería pasar el enemigo, se hicieron 6 fogatas, de las cuales solo 3 se cargaron. En la primera escala plana, hacia el sur, se construyó un parapeto y otro en la glorieta entre las 2 rampas. Subiendo el edificio se encontraba guarnecido con blindajes en la parte llamada por los dormitorios y rodeado de sacos a tierra el perímetro del mismo edificio. La artillería que defendía estas fortificaciones era 2 piezas de A24, una de A8, 3 de campaña de A4 y un obús de A68, en total 7 piezas. El jefe del castillo era el general don Nicolás Bravo y su segundo el general don Mariano Monterde. El jefe de la sección de ingenieros, que había trabajado con un tesón infatigable, era don Juan Cano. El comandante de artillería, don Manuel Gamboa. Fueron también enviados a la fortaleza después los generales Noriega, Dos Amantes y Pérez. La tropa que había el 12 era cosa de 200 hombres al pie del cerro, distribuidos en grupos, y arriba los alumnos del colegio militar y algunas fuerzas más, que en todo no llegarían a 800 hombres. Aunque en lo que hemos asentado pueda haber alguna pequeña diferencia, en conjunto se notará por el simple relato que los hechos que si Chapultepec no era un punto insignificante, tampoco debía juzgarse como inexpugnable, y mucho menos teniendo en resistir a las formidables baterías enemigas que hemos indicado. En nuestro juicio se cometió un grave error en no fijar la atención en las fortificaciones del bosque y del pie del cerro, y decidirse a ese género de defensa, pues el edificio no era capaz de resistir un bombardeo de 2 o 3 días. Las garitas estaban defendidas por buenas obras de fortificación. En la de San Antonio había 6 piezas de artillería de grueso calibre y 4 menores en la fortificación de la Calzada. Mandaba el punto el general don Mariano Martínez. La garita del Niño Perdido estaba enlazada con la de San Antonio. Había en sus fortificaciones 2 piezas de campaña y estaba custodiada por los cuerpos de la Guardia Nacional. La línea de la garita de San Cosme a Santo Tomás estaba encargada al general don Joaquín Rangel, quien la cubrió con su brigada y 2 piezas de artillería de A12 y de A8,
En la mañana del 13 se reforzó con un obús de A-24. En la garita de Belén había una pieza de A-8 y por la otra parte de los arcos 2 del calibre de 6 y 8. El general Terrés estaba encargado de ese punto y era su segundo el coronel don Guadalupe Perdigón Garay. En las garitas de San Lorenzo, Guadalupe y Vallejo se habían dejado solamente unos pequeños destacamentos de infantería sin artillería alguna. La caballería permanecía en el rumbo de Tacubaya y Hacienda de los Morales, y era frecuente que entrara el todo o parte de ella en la ciudad. Existía además una pieza de artillería en la Fuente de la Victoria en el Paseo de Bucareli y otra en la calzada que va del mismo paseo a la Arquería y al convento de San Fernando. El general Santa Anna distribuyó las fuerzas disponibles en los puntos que se creían serían atacados, variando en cada momento la situación de los cuerpos y quedándose siempre con una fuerza de reserva para enviarla o acudir en persona con ella al punto donde fuese necesario. Esta era, pues, en resumen, la situación que guardaban los dos ejércitos. Vamos a ocuparnos de los acontecimientos de guerra que siguieron. El día 11 el general Santa Anna pasó revista a una parte de la infantería en un lugar situado entre las calzadas de la Candelaria y San Antonio, en conmemoración del triunfo obtenido sobre los españoles en Tampico, y el general Tornel compartió una proclama análoga y propia para entusiasmar a los defensores de México. Los honores militares que se tributaron a Santa Anna, los vivas y las músicas dieron a este acto una solemnidad marcial. Concluido él, las tropas se retiraron a sus cuarteles. Creyendo el general Santa Anna de pronto que los enemigos trataban de atacar la garita del Niño Perdido, salió en persona a la cabeza de un trozo de caballería y una guerrilla de 25 infantes mandada por el coronel Martínez, y practicó un reconocimiento hasta un punto muy cercano a la ermita donde estaban situadas las baterías enemigas, que arrojaron inmediatamente algunas balas y granadas. El general Santa Anna se retiró y por aquel día no pasó ya cosa digna de llamar la atención. El día 12 al amanecer, la batería enemiga situada en la ermita rompió sus fuegos sobre la garita del Niño Perdido sin más objeto. Según hemos podido deducir de los documentos publicados por los jefes americanos, que llamar la atención y poder acabar de situar perfectamente la artillería que debía batir a Chapultepec en los lugares que ya hemos indicado. En efecto, a los pocos momentos comenzaron estas baterías a hacer fuego sobre Chapultepec. Al principio no causaron ningún estrago, pero rectificadas las punterías, las paredes del edificio comenzaron a ser clareadas por las balas en todas direcciones, experimentándose también grandes estragos en los techos, causados por las bombas que arrojaba el mortero, que según hemos referido estaba oculto en el patio de los edificios del molino. La artillería de Chapultepec contestó el fuego con mucha precisión y acierto. Los ingenieros trabajaban incansablemente en reparar los estragos de los proyectiles enemigos y la tropa, sentada detrás de los parapetos, sufría esta lluvia de balas. Los inteligentes en el arte militar juzgan que la tropa pudo haberse colocado al pie del cerro para evitar inútiles desgracias, dejando solo en el edificio a los artilleros e ingenieros necesarios. Esto no se hizo, y los cascos de las bombas y balas huecas mataron e hirieron a muchos soldados que no tuvieron ni aún el gusto de disparar sus fusiles. El general Santa Anna se hallaba en una calzada entre las garitas de San Antonio y Candelaria cuando comenzó el bombardeo de Chapultepec, sin que tampoco cesara la actividad de las baterías de la ermita. Después de haber recibido y hablado con un ayudante del general Bravo, marchó por la viga, tomó las cercanías de la ciudadela y allí se puso a la cabeza de la reserva, compuesta de las brigadas Lombardini y Rangel, que tendrían las dos cosa de 5,000 hombres. El general Santa Anna ordenó que en el puente llamado de Chapultepec se colocara el batallón de Matamoros, de Morelia y a la izquierda el de San Blas. El resto de la reserva quedó en la Arquería, excepto una escaramuza sostenida por unas compañías del batallón de San Blas con motivo de impedir que el enemigo construyera una batería en el rancho avanzado de la Condesa, y algunos tiros de cañón cambiados entre el Hornabeque y la batería enemiga. Las tropas estuvieron durante la mañana en completa inacción, sufriendo los estragos que causaban en ellas las balas del enemigo, manifestándose serenas para recibir la muerte y prontas para entrar en el combate. El lector, por la simple narración de los hechos, pensará, como nosotros, que para los grandes conflictos y para los grandes acontecimientos de la vida se necesita una cabeza creadora, organizadora, directora. Todas nuestras operaciones en esta guerra se han resentido de esta falta, que a veces ha refluido exclusivamente en contra de los infelices soldados y de los buenos y honrados oficiales. Las baterías enemigas continuaron el fuego con el mayor vigor,
y este era tan intenso que a las 12 del día, entrando el general Santa Anna a Chapultepec y hasta el pie de la calzada para observar mejor los efectos del fuego, previno que no lo acompañase ninguno de sus ayudantes y solo lo siguieron don Antonio Haro y el coronel Carrasco, el cual subió a dejar al general Bravo el parque de fusil que estaba detenido porque los enemigos impedían con el fuego la comunicación por la calzada. Cuando este oficial se presentó, el general Bravo estaba almorzando con la mayor serenidad y las balas y bombas hacían crujir a su alrededor las paredes y blindajes. El licenciado Lazo Estrada y otros oficiales que acompañaban al general Bravo daban también a la tropa el más bello ejemplo de valor, despreciando el peligro a que estaban expuestos, distinguiéndose especialmente el general Saldaña, quien permaneció sereno en medio de una lluvia de piedras que una bomba había arrojado sobre su cabeza. En la tarde el mismo general Santa Anna entró al bosque con un batallón a reforzar la obra que miraba al este del lado de la alberca, y donde el enemigo dirigía sus fuegos para desalojar a la tropa que la guarnecía. Luego que su presencia fue notada, el fuego se redobló, y una bomba despedazó al comandante del batallón Méndez, valiente oficial que había servido en el ejército del norte, y mató o hirió 30 soldados. El general Santa Anna mandó retirar la tropa y se retiró él mismo con su estado mayor a la puerta, donde mandó construir una obra que defendiera el lado del jardín y el pie de la rampa, y a las 9, después de concluida, se retiró con sus reservas a Palacio. El bombardeo había sido horrible, comenzó poco después de las 5 de la mañana y no cesó hasta las 7 de la noche. En esas 14 horas las baterías enemigas perfectamente servidas habían mantenido un proyectil en el aire y aprovechado la mayor parte de sus tiros. Fácil es calcular el estrago que había causado el bombardeo en un edificio que, aunque hemos llamado castillo, repetimos, no fue construido sino para que sirviera de casa de recreo a los virreyes. En las piezas del mirador destinadas al hospital de sangre se hallaban confundidos los cadáveres corruptos, los heridos exhalando dolorosos quejidos, y los jovencitos del colegio, y cosa singular, se carecía de los facultativos y botiquines necesarios. El general Bravo había resistido con valor y serenidad aquella tormenta de fuego, pero conociendo que pronto debía ser asaltado, pidió refuerzo al general Santa Anna, quien contestó por medio de los generales Rangel y Peña que no pensaba enviar más tropa al cerro hasta que se acercara la hora del asalto. En el resto de la noche, el general Monterde trabajó con infatigable tesón en reparar los daños causados por las bombas, reponer los blindajes y reforzar las fortificaciones, pero el tiempo era muy angustiado y perentorio. Sin embargo, las esperanzas no estaban perdidas, y un incidente al cual se le dio en la capital grande importancia vino a reanimarlas. Este incidente fue la proximidad de una fuerza del Estado de México, a cuya cabeza se había puesto el gobernador don Francisco Modesto Olaguíbel. Desde que los americanos bajaron al Valle de México, las autoridades del estado de este nombre redoblaron sus esfuerzos, bien para defender sus poblaciones, bien para enviar algunos auxilios a la capital en caso necesario. El patriota vicegobernador don Diego Pérez Fernández, el mismo que después pretendió solo con una pistola en mano detener en San Agustín de las Cuevas una partida de caballería enemiga, marchó a Acapulco, de donde condujo a esta capital alguna artillería, servicio que podrá evaluar el que conozca los caminos del sur. En el punto llamado Río Hondo, camino de esta capital a Toluca, se levantaron buenas fortificaciones y se fundieron algunas piezas de artillería. Conocida pues por el gobernador Olaguíbel la decisión de los americanos de atacar la capital, reunió las tropas que le fue posible, se puso a la cabeza de ellas y el día 11 llegó a Santa Fe con cerca de 700 hombres. Fácil es conocer que una fuerza tan pequeña no podía emprender con éxito ninguna clase de operación sobre la retaguardia del enemigo, y que su aparición no iba a disminuir en nada la catástrofe comenzada por el bombardeo. El general Pillow puso en observación de los movimientos de esta fuerza una gruesa partida de la caballería del coronel Harney, sin que esta caballería se atreviera a emprender un ataque ni se acercara demasiado. La sección, pues, del Estado de México, que se presentaba en cumplimiento de sus deberes, ejecutó a la vista del enemigo diversos movimientos por orden del general Santa Anna. En uno de ellos esperaba con las mejores probabilidades, si no causar una derrota en la retaguardia del enemigo, al menos distraerlo del ataque que, según sus preparativos, iban a dar a Chapultepec. El general Álvarez ofreció al gobernador Olaguíbel 2 brigadas de caballería para que, reunidas a su tropa, pudiesen emprender un movimiento sobre los americanos. Esta oferta fue aceptada y el general don Ángel Guzmán se presentó espontáneamente a conducir este auxilio.
Olaguíbel esperó y aún reclamó por medio de sus ayudantes el refuerzo, que nunca se le llegó a mandar, y marchó al fin por orden del mismo general Álvarez a situarse en la hacienda de los Morales, teniendo necesidad de parar bajo los tiros de la batería enemiga. Esa misma tarde del 12 la caballería entró en la capital. El día 13, al amanecer, las baterías enemigas volvieron a romper fuego sobre Chapultepec, mucho más vivo que el del día antecedente. El general Santa Anna, que en la noche anterior había hecho entrar en México a toda la reserva, dejando solo cosa de 800 hombres en Chapultepec, y de los cuales, escalando las cercas, desertaron muchos, se presentó cosa de las 6 de la mañana en la calzada de Belén, con la brigada de Lombardini y el batallón de Hidalgo, de la Guardia Nacional. El general Bravo, en cuanto observó el movimiento de las tropas enemigas, mandó avisar al general Santa Anna que iba a ser inmediatamente atacado, pidiéndole parque y refuerzos, disponiendo también que el teniente alemán estuviese listo para prender las fogatas. Desgraciadamente el general Santa Anna, que en todos los acontecimientos de esta guerra no ha comprendido ni el punto vulnerable del enemigo ni el suyo, ni la ocasión en que ha habido de darse un ataque decisivo, juzgó que Chapultepec no sería asaltado, y por tanto no lo reforzó, contentándose con defender el desemboque de las calzadas de Anzures y la Condesa. El enemigo, que había formado 3 fuertes columnas a las órdenes de los generales Pillow, Quitman y Ward, ocupó el bosque con sus rifleros que, saliendo del molino, arrollaron a los pocos tiradores nuestros que lo defendían hasta el pie. La columna del general Ward volteó a la posición y, figurando un ataque por la calzada de Anzures, llamó la atención del general Santa Anna. Una nube de tiradores, avanzando rápidamente sobre el puente de la calzada de la Condesa, se abrigó en los troncos de los magueyes que habían sido talados y en las desigualdades y chozas inmediatas. Este ataque también se juzgó verdadero por el general en jefe, que alternativamente atendía a los 3 puntos dichos, y tenía la mayor parte de sus tropas en inacción, formadas en toda la calzada. Los enemigos, viendo que su plan surtía efecto y que se resistían con vigor sus falsos ataques, dirigieron al grueso de sus columnas, que entraron por el molino, al asalto del cerro. Las que, flanqueadas y precedidas de sus tiradores, comenzaron a subir, la una por la rampa y la otra por la parte accesible del noroeste, entre tanto que por el norte y oeste una nube de tiradores trepaba y, aprovechándose de las peñas, arbustos, ángulos muertos y mala aplicación al terreno de nuestras fortificaciones, apagaba con sus tiros certeros los de nuestros defensores, o los distraía de atender a las columnas de asalto, que no encontraron más resistencia formal que la que les opuso en la rampa y al pie del cerro el valiente y denodado teniente coronel don Santiago Xicoténcal con su batallón de San Blas. Pero flanqueado, envuelto y muerto este jefe y la mayor parte de sus oficiales y soldados, los enemigos avanzaron por el segundo tramo de la calzada con bandera desplegada, cayendo ésta algunas veces por la muerte del que la llevaba, y retrocediendo algunos pasos las columnas, pero tomando otro la bandera, y continuando el avance hasta el terraplén, donde nuestros pocos defensores, aturdidos por el bombardeo, fatigados, desvelados y hambrientos, fueron arrojados a la bayoneta sobre las rocas, o hechos prisioneros, subiendo una compañía del regimiento de Nueva York a lo alto del edificio, desde donde algunos alumnos hacían fuego, y eran los últimos defensores del pabellón mexicano, que muy pronto fue reemplazado por el americano.